a través de la médula espinal. Así que en este viajecito espero que presten atención. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque tampoco es la idea que terminen con conocimiento de neurocirujano o de neurólogo, sino como médicos con la experiencia suficiente o la expertise suficiente para poder enfocarlo adecuadamente. Si hubiera alguna duda, me interrumpen, por favor, en cualquier momento de la presentación. Ya en el siglo XVII antes de Cristo, en este papiro que se encontró y que es incluso anterior a los escritos de Imhotep, se describen ya 69 casos clínicos y era una guía para los médicos egipcios. Y sobre la lesión medular dice algo muy interesante, ¿no? Propone 69 casos, como le dije, y en el caso 31 habla de instrucciones concernientes a dislocación de una vértebra en el cuello. Ya, ¿qué pasa si encontrabas eso? Y lo que el papiro indicaba, o el autor del papiro decía, es que si examina a un hombre que tiene una dislocación de la vértebra de su cuello, si lo encuentra inconsciente de sus dos brazos y de sus dos piernas en relación a eso, o sea, una paraplejía o por una cuadriplejía, y además gotea orina de su miembro sin que él lo sepa, su carne ha recibido viento, es decir, la piel está fría y sus ojos están muy rojos, describiendo claramente un proceso que ahora conocemos como tirreflexia autonómica. Indicaba al aprendiz que es una dislocación de una vértebra de su cuello y que se extiende hacia el hueso de la espalda y le ocasiona estar inconsciente de sus brazos y sus piernas. Entonces, describe la lesión anatómicamente, describe una complicación, describe la vejiga neurogénica, como la conocemos ahora, ¿no? Pero entonces, por lo menos clínicamente podía sospechar de lo que ocurría, ¿no? Y Y indicaba, pero si la vértebra media de su cuello está dislocada, entonces hay una emisión de semen que sale de su falo, ¿no? Eso básicamente por la afectación del sistema simpático parasimpático a nivel genital. ¿Y qué te decía que deberías de hacer? Si tú hubieras sido un aprendiz de médico o un alumno de medicina en el siglo XVII a.C. En el Egipto antiguo, te hubieran dicho que respecto a él deberías de mencionar que uno que tiene una dislocación de la vértebra de su cuello y mientras esté inconsciente de sus dos piernas y sus brazos y su orina escurre, es una lesión que no debe tratarse. O sea, deberías dejarlo morir, porque se sospechaba y ya se sabía de la severidad de la lesión. Durante muchos años y prácticamente hasta mediados del siglo XX había un dogma, ¿no? Es que la paraplejía es incurable. Ese dogma, eso que prácticamente era una ley en la medicina, y estamos hablando de la época en la que se escribió Harrison todavía, sufre un cambio abrupto, debido al desarrollo de las ciencias médicas, sobre todo de la tecnología de neuroestimulación directamente sobre la médula espinal, conociendo cuál es la anatomía y la fisiología de la médula. Entonces, pasa esto. El desarrollo abrupto a partir de la década de 1966 en adelante, ya se incorpora los términos de regeneración axonal, los nuevos conocimientos sobre la regeneración de los fascículos nerviosos, no a través de la cirugía, obviamente, porque no es un proceso quirúrgico, sino de neuroestimulación, el descubrimiento de una cicatrización molecular, también la inhibición o sea, ustedes saben que en un proceso de cicatrización llega un final, ¿no? Entonces, hay una degeneración mulleriana de las vainas de mielina. Si es que sucedía, pues ya no había una posibilidad de que se regenere. Es decir, hasta cierto punto la médula puede autorregenerarse. Y eso está controlado por ciertos tipos de genes. La inhibición de esos genes, STOP, ha permitido incurrir en el campo de la regeneración a nivel medular. Entonces, posiblemente, doctores, cuando ustedes vayan a tener, qué sé yo, 15, 20 años de egresados como médicos, probablemente estemos frente a otro escenario en los lesionados medulares. No, en el 98 se hace la primera electroestimulación. En el 2012 hay la aplicación de neurotecnología que permite que ratas con paraplejías severas caminen usando neuroprótesis electroquímicas y obviamente rehabilitación.
En el 2018 se usa ese experimento del 2012 y Gregory Courtin logra hacer que 3 pacientes con lesiones incompletas todavía puedan, a través de la electroestimulación, desarrollar la marcha. Entonces, el conocimiento de la médula ha permitido esto, ¿no? Esta evolución del tratamiento médico y espero que ustedes más adelante puedan vivir una nueva era del tratamiento de las lesiones medulares. Esto, por favor, recuérdenlo siempre. Pueden olvidarse de su ex, pero no se olviden de esto. La médula es un complejo sistema de vías aferentes y eferentes que conecta el encéfalo y el sistema nervioso periférico y las conexiones propias del sistema periférico con los órganos diana, ¿no? O con los tejidos diana. Puede ser el muscular, puede ser el glandular, eh, el tejido cardíaco, el músculo cardíaco, la motilidad intestinal, todo, donde termina el sistema nervioso periférico. Entonces, es un complejo sistema de vías que van del cerebro hacia la médula, conocidos como tractos córtico-espinales, y los que van de la médula hacia el encéfalo, que es básicamente la vía espinotalámica. ¿Ya? Y además la médula tiene sus propias funciones reguladoras, moduladoras y conectivas entre ellas. ¿Ya? Por favor, recuérdenlo siempre. ¿Cómo está conformada la médula espinal? Básicamente son 31 segmentos, como ya lo deben de haber repasado anteriormente, y cada uno tiene un par de raíces nerviosas, total 62, ¿no? Eh, Tienen funciones motoras y funciones sensitivas, ¿no? Cada uno de los segmentos. Los segmentos espinales siempre van a iniciar, están en relación con las vértebras a las cuales corresponden, ¿no? Pero los segmentos de la médula espinal que conforman los nervios cervicales van a ser 8 y se encuentran entre la vértebra C1 y C7, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero ya desde la T1 empieza a haber una diferencia significativa, porque ustedes pueden ver de que el tamaño de la columna vertebral es mayor al tamaño de la médula espinal. Por eso es que el cono medular termina generalmente entre L1 y L2, por el mayor tamaño de la columna vertebral. Y así los segmentos torácicos, ya a pesar de que emergen, voy a poner mi puntero, a pesar de que los segmentos torácicos emergen de las vértebras torácicas, su origen está un poquito más alto. Y así pueden ver de que la raíz T12, que corresponde a la 12ª vértebra torácica, nace en una sección medular que se encuentra más o menos al nivel de la T10, T11. Y los segmentos de la médula lumbar están situados entre los niveles T9, por aquí, hasta T11, y los segmentos sacros acaban entre T12 y L1. Luego lo que vienen son las raíces, que se conocen como caudequina, ¿no? Y la punta de la médula se conoce como cono medular. Vamos a ver más adelante cómo es la anatomía transversal de médula, pero en vista, en un patrón general es esto. ¿Por qué es más largo, doctores? Porque cuando estamos en la vida embrionaria, pasando de embriones a fetos, tienen el mismo tamaño, la columna y la médula. A medida que avanza en la semana de desarrollo embriológico, va creciendo mucho más los cuerpos vertebrales en relación a la médula espinal. Y por eso es que el anclaje, por ejemplo, el ganglio espinal S1, al inicio está a nivel de la sección S1, pero luego como es desplazada distalmente, el cono medular termina a nivel de L1, L2 y la raíz mucho más abajo. Entonces, esa es la razón por la cual hay diferencia. Entonces, cada uno de los fascículos, uno de los pares de la médula espinal, van a tener ciertas funciones, ¿no? Topográficamente se divide así. C3 a C5 van a encargarse de la inervación del diafragma,
a través del nervio frénico, a formar finalmente fascículos para inervar, para formar el nervio frénico y mediante este la movilidad del diafragma. Eso te va dando una idea que una lesión superior a nivel de C3, C4, por ejemplo, que se correlaciona con el nivel medular, puede generarte parálisis diafragmática. Eso es lo que tuvimos hace poco en el hospital, un paciente con lesión por arma blanca, que había sido a nivel cervical, eh, con afectación del nervio frénico, ¿no? Y tenía una parálisis diafragmática. Lamentablemente falleció y siendo muy joven, ¿no? 34, 25 años. A nivel C4, C7 inervan todo lo que es musculatura de hombros. C6 a C8 inervan extensores y flexores del antebrazo. C8 a T1 inervan la musculatura de la mano. Están por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas raíces nerviosas? Lo que ustedes ya habían visto, ¿no? C5 básicamente es abducción del hombro, C5, C6, flexión del codo, C6, C7, extensión del codo, C7, C6, C7, extensión de la muñeca, flexión, pues C6, C7, C8. La flexión de los dedos, C8, al igual que la extensión, y la abducción por T1. O sea, cada segmento tiene una función específica de la movilidad, que lo vamos a evaluar más adelante mediante cierta metodología. La porción torácica están definidos más o menos al nivel de la costilla que van a inervar. Forman los nervios intercostales y básicamente tiene una función respiratoria en la parte motora, pero también tiene bastante componente simpático, ¿no? Que inervan el corazón y los órganos abdominales para lo que es el sistema autónomo. Entonces es importante conocer esas referencias para que veamos que las intervenciones de rehabilitación y las intervenciones médicas tienen una razón de ser. A nivel lumbosacro, L2 y L3 participan en la flexión de la cadera, L3 y L4 en la extensión de la rodilla, L4 y L5 la dorsiflexión del tobillo y la extensión de la cadera, L5 y S1 la flexión de la rodilla y S1 y S2 la flexión plantar a nivel del tobillo, ¿no? Entonces, estas porciones tienen esta función. Es lo que anteriormente les habíamos dicho. Eso lo tienen que repasar para que más o menos tengan una orientación de cuál es la función de cada uno de los segmentos medulares. Por qué caminamos y por qué es importante el conocimiento de el nivel de lesión para los procesos de rehabilitación o qué vas a hacer, ¿no? Si tú tienes una lesión que está a nivel de S1 y S2 y lo que tienes es una dificultad para la flexión plantar, entonces puede que necesites un ortético justamente a esta zona y no vas a buscar más bien un apoyo total o no le vas a indicar a la persona que va a necesitar una silla de ruedas. Si la persona no puede realizar flexión a nivel de la cadera, entonces la marcha no va a poder desarrollarse con naturalidad. Es importante conocerlo para tener la referencia del nivel en el cual vas a tener que intervenir, sea con la rehabilitación o sea con la prescripción de algún producto de apoyo, como una silla de ruedas, como bastones, andadores y demás. Y tienen que conocer que no toda lesión medular es igual. Existen diferentes síndromes de lesiones medulares que vamos a ver más adelante. La caudequina, que es la porción terminal de las raíces, perdón, el conjunto de raíces nerviosas, no pertenece propiamente a la médula, básicamente son raíces, pero hay que tener la referencia que las lesiones de vértebras lumbares a nivel de T2, L1 sí pueden producirte un síndrome de caudequina, ¿no? Y es muy frecuente que cuando, perdón, lesión de codo medular y cuando son a nivel de L2, pueden, si es que es desplazada, si tienes una listesis o fracturas de los cuerpos vertebrales por aplastamiento, puedes tener justamente las manifestaciones de caudequina. Eh, Esto es significativo porque la mayoría de hernias, por ejemplo, no se encuentran en niveles superiores, ¿no? A lo largo de su vida como médicos van a ver que la mayoría de hernias están a nivel de la zona lumbar en trabajadores que realizan cargas pesadas como mineros, mecánicos, soldadores.
y que normalmente los síntomas devienen de compresión de las raíces, más que de la médula. Entonces, la sintomatología es diferente. Generalmente es dolor, la afectación sensitiva, más que motora. Cuando presentan afectaciones motoras, afectaciones de reflejos, ya tenemos que pensar en otro tipo de intervenciones generalmente quirúrgicos. Entonces, si agarramos transversalmente a la médula, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sustancia negra, o perdón, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está formada por los núcleos de las neuronas y la sustancia blanca, que se encuentra periférica, básicamente por las prolongaciones y deriva por los axones y deriva el color justamente de la mielina, tal y como pasa en el cerebro, ¿no? Recuerden que siempre la médula, la parte anterior, la que está aquí, va a tener un componente motor y la parte posterior un componente sensitivo, igual que el cerebro, ¿no? Delante del surco central se encuentra el área motora. Detrás del surco central se encuentra la corteza sensitiva. Análogamente, la médula en los cornos anteriores es motor y en las astas posteriores es sensitiva. Esa es una característica de la médula. Y son tractos, ¿no? Sustancia blanca. Entonces, vamos a ver la parte posterior, lo sensitivo. La parte sensitiva, los cornos dorsales, son básicamente 6 capas, pero a ver, no quiero que tengan la imagen de una torta de varios pisos, sino más bien como cuando tienen enrollado un pionono, por ejemplo, y parten por la mitad, eso es lo que están observando, ¿no? Son capas que van a estar alineadas y que van a tener funciones específicas. No es propio del capítulo, pero es importante que tenga esa referencia, que es básicamente sensitivo. Entonces, van a ser un punto de entrada de la información sensorial que va a llegar al sistema nervioso central. Es decir, que es una vía aferente que va a llegar al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que va a hacer la médula? Modular la transmisión del dolor a través de circuitos reguladores que están a nivel de espinal y supraespinal, no más a nivel hipotálamo. Permiten eso, permiten la modulación del dolor, porque finalmente hay neuronas que cumplen la función de interpretar los estímulos que vienen de la periferia, de las manos, de los músculos, de los huesos, y van a llegar ya parcialmente interpretados hacia hacia el cerebro, al sistema nervioso central, a las áreas sensitivas. Tiene algunos componentes particulares, ¿no? eh, Tiene aferentes de usos musculares y esos son los que van a participar en los reflejos de la médula espinal, ¿no? O sea, aquellos reflejos inconscientes, cuando ustedes examinan una lesión medular, siempre deberían de buscar el reflejo bicipitar, tricipitar, rotuliano, aquiliano, para que puedan identificar si están preservados o no. Y cuando hagan examen, no, hay algunas personas que ya nacen con una condición un tanto hiperrefléxica. ¿Cómo pueden diferenciar una persona que tiene reflejos aumentados de una persona con hiperreflexia patológica? A ver, ¿quién me dice? Se gana un punto adicional en el segundo parcial, en nota final. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces pregunto yo. Enrique Laurente, Doctor, buenas tardes. doctorazo. ¿Qué le Hola, han doctor. enseñado? ¿Cómo diferencias a una persona con reflejos, a veces normalmente aumentados, de alguien que tiene reflejos patológicamente aumentados?
Por ejemplo, ¿dónde sacas el reflejo rotuliano? ¿Dónde se realiza el martilleo? Doctor, el paciente está sentado y se le golpea con el martillito, ¿no? En la rótula. En la rótula. A ver, golpete la rótula, nunca vas a sacar un reflejo rotuliano. ¿No? Más abajito, doctor. Ahí, ya me olvidé. Ya, ok. Debajo de la rodilla hay un ligamento rotuliano. Allí tienes que hacer un martilleo, ¿no? Y entonces eso va a producir, ahí está el órgano efector del uso muscular. Si golpeas en la rodilla te va a causar dolor. A ver, doctores, nunca se olviden. Cuando ustedes vayan a encontrar un paciente con lesión que causa hiperreflexia, que sea patológica, lo que van a encontrar es que aumenta la zona reflexógena. Es decir, así como el doctor dijo que le golpeas la rótula y sacas la extensión de la rodilla, eso va a ocurrir. En la periferia, donde no debería de generarse el reflejo, haces el martilleo y generas el reflejo que buscabas inicialmente. Es decir, el incremento de la zona reflexógena es patognomónico de hiperreflexia, una hiperreflexia patológica. Entonces, a veces en consulta tenemos pacientes que vienen y sospechamos de lesión medular, sacamos el reflejo rotuliano, pero luego comparamos con los miembros superiores donde teóricamente no hay lesión, si fuera un nivel medio torácico lumbar, y también tiene casi la misma respuesta. Entonces, basalmente la persona tenía un reflejo de tres cruces, pero para que sea patológica tiene que haber aumento de la zona reflexógena. Eso llévenselo para toda su vida. Ahora, a través de los cuernos dorsales también existe como es sensitivo básicamente, ¿qué información sensitiva es la que se lleva hacia el cerebro? Se lleva información de dolor, de temperatura, de propiocepción, de la vibración y de la discriminación táctil, pero a través de diferentes tipos de axones. Los axones pequeños y amielínicos, casi nada de mielina, son muy primitivos, son antiguos, ¿ya? Ahí están las fibras C de dolor, por ejemplo. Esas son las que van a percibir las sensaciones de dolor y temperatura y las van a llevar finalmente hacia el cerebro, ¿ya? Un dato muy importante para discriminar entre lesiones de cuerno anterior o anteriores, posteriores a la médula o de cordón es que los axones amielínicos que se encargan de la sensibilidad del dolor y la temperatura van a viajar hacia arriba y hacia abajo porque no siempre, por ejemplo, de tu dermatoma T5 no llega solamente a la sección medular T5, llega una parte a T4, incluso a T2 y a T3 y a T1. Es decir, va a ir a secciones distales y secciones proximales. No es únicamente el dermatoma, no solamente llega a esa sección medular, va arriba y abajo, porque la médula hace un contraste. ¿Ya? Los axones de segundo orden van a hacer un contraste, las neuronas de segundo orden van a hacer un contraste y van a comparar la información que se está recibiendo. No es solamente ese sector, siempre hay conexiones hacia arriba y hacia abajo. Y luego estos axones van a cruzar mediante una línea media que se encuentra delante de la comisura anterior, justo por delante de la comisura de la cara central, ¿ya? Y luego van a ingresar al tracto espinotalámico anterior o lateral. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A ver. Los axones que van a ingresar, los que son de fibras amielínicas, las pequeñas, las de dolor, van a realizar su decusación por aquí, ¿ya? Recórrenlo siempre. Van a hacer una decusación por ahí, justo delante del canal central, un poquito posterior a la comisura anterior, y luego se van a dirigir a los tractos espinotalámicos y contralaterales. Recuerden que todos están subiendo, ¿eh? Entonces, si este es el lado derecho del cuerpo, esa información va a llegar al lado izquierdo del cerebro. Entonces, la decusación es acá.
Los axones que van a llevar la información propioceptiva sobre vibración, la discriminación táctil, van a pasar a través del asta dorsal para entrar en la columna dorsal ipsilateral. Es decir, van a ingresar y se van hacia su misma dirección. Entonces, ¿hacia dónde va eso? Principalmente hacia el cerebelo, ¿no? Entonces, es información importante que tiene que conocer para que diferencien justamente cuando hay una u otra patología. El asta ventral, que básicamente es la porción anterior, lo que va a llevar es información motora, igual que la corteza motora es anterior. Entonces, estos núcleos motores de la médula lo que se encuentran entonces, los núcleos motores lo que van a llevar es justamente información motora. Entonces, va a tener una relación eferente. Va a salir del encéfalo y va a bajar, ¿no? Entonces, la información que baja es modulada aquí. Lo que va a ocurrir particularmente en esta sección es que van a presentar muchas interneuronas, es decir, la neurona primaria, la que va a bajar del cerebro, la primera motoneurona, llega hasta aquí, y aquí es donde realiza una conexión con las interneuronas y nace recién la motoneurona secundaria que va a ir a formar estas raíces en el nervio espinal, esta porción anterior, y que va a inervar la movilidad. Para que pueda ocurrir eso, existe, voy a avanzar un poquito, existe esta característica a nivel motor. Las células del asta anterior va a recibir información, cada célula en el asta anterior recibe información de muchas neuronas que vienen del cerebro, de la parte del control motor, ¿ya? Eso se llama convergencia, lo que está aquí. Entonces, recuerda que era una porción primaria, una secundaria, y de varias áreas, por ejemplo, las que se grafican en un Q de Penfield, van a llegar en su gran mayoría a una sola célula en el asta anterior. Y también una sola corticoneurona inerva varias neuronas del asta posterior. Entonces, por ejemplo, se van a presentar las dos situaciones al mismo tiempo. Si esta fuera una neurona que está naciendo a nivel de la corteza cerebral, su axón, no va a llegar a una sola célula del asta anterior, sino que va a llevar a varias. Y esta célula, que estaría ubicada a nivel medular, va a recibir información de otras varias neuronas. ¿Para qué? Para que finalmente el agonismo y el antagonismo esté coordinado. Ustedes estiren su brazo ahí en casa, doblen el codo, extiendan y flexionen el codo. Cuando extienden el codo, participa el tríceps sural, ¿no es cierto? Que está en la parte posterior del brazo. Pero el bíceps braquial se supone que debe de estar relajado, es decir, que no debe de activarse. Y lo contrario, cuando flexionan el codo, el bíceps braquial se está activando, se están reclutando fibras y el tríceps sural no, debe tener una mínima cantidad de fibras activas. Eso se llama el tono, ¿no? Entonces, cuando se pierde el gobierno a nivel de la corteza cerebral, ocurre la espasticidad, que es un reflejo condicionado por la gravedad primariamente. Esa es la explicación de por qué aparece espasticidad en las lesiones medulares y también en las lesiones centrales. La sustancia blanca, por otro lado, es justamente eso. Son varios trayectos, están divididas las regiones en varios trayectos que son como carreteras. Hay carreteras que van en un sentido,
del cerebro a la médula y carreteras que van de la médula al cerebro. Esos son los tractos de la sustancia blanca. Quizás los tractos más que más deben de conocer se encuentran aquí. En la parte dorsal o en la parte posterior, que es esta sección, o sea, donde están los cuernitos, la parte más angosta, siempre es la parte dorsal. ¿Ya? Y ahí donde está el surco, es la parte anterior. Entonces, hacia la parte dorsal van a ir las vías, no las células, sino los axones, no, pero no los núcleos, sino los axones, que van a llevar información sobre la posición de las articulaciones y la vibración. No, recuerden que esto es básicamente tiene un trayecto ipsilateral del mismo lado. ¿Ya? Entonces, aquí están agrupadas de la siguiente forma. La porción sacra del cuerpo va a estar más medial, la región lumbar lateral a la sacra, la torácica lateral a la lumbar y la cervical. ¿Por qué? Porque se van sumando. Imagínense ustedes que van ingresando desde el miembro inferior. Disculpen la gráfica, ¿no? Entonces van a ingresar la información es ipsilateral a nivel sacro. Lo que sea formando a nivel torácico va a superponerse lateral. Miembros superiores y a nivel cervical por aquí. Entonces, por eso es que tiene esa distribución, ¿no? Sacro, lumbar, torácico, cervical. Entonces, estos trayectos son ascendentes. Luego están también tractos espinotalámicos, es decir, de la médula hacia el tálamo, hacia el cerebro, ¿no? Que son anteriores y laterales. Estos van a contener información sobre el dolor y recuerdan que esto se decusa. Ay, estoy sin puntero. Entonces, generalmente los tractos espinotalámicos que están aquí se han decusado, ¿no? Llega la información dolorosa y térmica del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y estos se van a anteponer así. Cervical adelante, posterior está torácico, lumbar y sacro. Esa es la distribución que va a tener los tractos espinotalámicos porque van ascendiendo de esa forma justamente la información. ¿Y por qué en sentido inverso de aquí? Porque se están decusando, doctores. Básicamente por la decusación. Y sigue mismo la misma distribución. Y por eso es que representa una sensorial contralateral. ¿Ya? Luego el tracto córtico espinal, es decir, que nace en la corteza y va hacia la médula, está más hacia la parte posterior, hacia lateral a los cuernos sensoriales o a los cuernos posteriores. Denme un segundo, por favor. Gracias. Entonces, los tractos córticos espinales van a contener eh, información de las neuronas motoras que miden el control cortical de la tibia vulvar y de la médula espinal. ¿Ya? Se originan en la corteza motora, pero también en la sensorial primaria. Recuerden que los tractos descendentes también recogen información de la corteza sensorial porque modulan una respuesta en base a un estímulo sensorial. También de las áreas premotoras, de la corteza motora suplementaria y la corteza somatosensoriales secundarias, ¿ya? Estos axones van a hacer sinapsis directa o indirecta con las células del asta anterior, no del asta posterior. Bajan cerca al asta posterior, pero su sinapsis es finalmente el asta anterior, que es básicamente motora.
con algunas inervaciones hacia el asta posterior, ¿ya? O sea, tiene inervación principalmente motora con ciertas conexiones hacia el asta sensorial. Y de allí van a proporcionar entrada a la musculatura del mismo lado. ¿Por qué? Porque en la unión cérvico-medular ya existe una decusación. Entonces, tu corteza cerebral del lado izquierdo, en la zona cérvico-medular ya se ha decusado. Y aquí baja, y aquí hace su sinapsis. Entonces, es contralateral, ¿ya? La información nace en el hemisferio izquierdo y baja por el lado derecho de la médula. Pero estas vías son ipsilaterales, es decir, esta vía finalmente tiene su aferencia a nivel del lado derecho del cuerpo. ¿Ya? Eso los había mencionado previamente. Y otra característica de la médula espinal es que lleva también fibras autonómicas del sistema simpático y parasimpático. Las fibras autonómicas nacen a nivel del hipotálamo y el tronco encefálico y descienden por la cara lateral de la médula espinal, pero no tienen un tracto bien definido, no están organizados como los tractos corticomedulares, ¿ya? Estos no tienen esa particularidad. Se van por cualquier dirección, no están tan agrupados. Y las neuronas simpáticas van a encontrarse en el asta lateral de la sustancia gris central en los niveles de T1 a L3, es decir, está en la parte central. ¿Ya? Por favor. Y por dónde van a salir las fibras simpáticas, entre T1 y L2. Por eso es que se llama sistema simpático y parasimpático, ¿no? Parasimpático es básicamente porque está en la periferia del simpático, no es porque sea opuesto, es porque está en la periferia. Y las neuronas parasimpáticas van a originarse a nivel, van a salir a nivel de S2 y S4, y estas se van a originar en la médula espinal sacra y van a salir junto con otros aferentes de las ramas ventrales que tienen a nivel de los nervios espinales. Esta particularidad de las fibras autonómicas está bastante representada a nivel de la vejiga. Entonces, ustedes saben que la vejiga tiene inervación simpática, parasimpática, pero también propia de la voluntad. Es decir, no solamente es automático, sino que hay un concepto volitivo. Hay una cuestión de voluntad en el control de los esfínteres, ¿no? Ustedes cuando no tienen lesión medular y neurológicamente están, mentalmente se encuentran sanos, no están misionando, porque sí, ¿no? Puede ser un problema muscular, pero también puede ser un sistema simpático, parasimpático o volitivo a través del nervio pudendo. Nosotros controlamos básicamente el esfínter externo, pero las relaciones que hay entre el nervio pudendo y el parasimpático y la sinapsis, que finalmente es las interrelaciones que hay entre simpático y parasimpático a nivel medular, permiten que una vez que ustedes, por ejemplo, se acaban de almorzar y han tomado bastante agua, tienen ganas de orinar porque hay un rebosamiento de la vejiga, porque hay un sobrellenado de la vejiga, lo primero que hacen cuando llegan al baño es relajar esfínter, pero no sale la orina inmediatamente. Pasan algunos segundos para que el trígono vesical se relaje y luego el cuerpo de la vejiga se contraiga. Hay una secuencia, ¿no? Si es que se contrajera el cuerpo primero por el sistema simpático, sin que haya una relajación de trígono vesical, entonces habría una dirección retrógrada de la orina, una hidronefrosis. Cuando nosotros tenemos todo lo contrario, que hay una relajación al más mínimo estímulo de rebosamiento, entonces estamos hablando de una vejiga neurogénica. Cuando hay, ¿por qué nos permite conocer la inervación autonómica y voluntaria de la vejiga, por ejemplo? Es para poder identificar si es que estamos frente a una lesión completa o incompleta de la médula. Cuando la lesión de
de la médula se encuentra arriba del nivel S2, no vas a tener un vaciamiento voluntario. Y eso se conoce como vejiga neurogénica, no controla, ¿no? Porque, ¿qué pasa arriba de S2? Has cortado, si la lesión está por encima de S2, has cortado el influjo parasimpático y voluntario de la micción. ¿Y qué va a ocurrir? Que la vejiga va a estar en función de la contracción solamente del cuerpo. Esa es una vejiga neurogénica. Y la respuesta ya no va a estar modulada por la voluntad, sino que es por rebosamiento. Se llena la vejiga y se escapa el chorro, por rebosamiento. Si las lesiones son inferiores a nivel de S2, S4, vas a tener más bien una vejiga flácida, ¿no? Vas a tener eh, constantemente pérdidas de emisión de orina. Va a haber una incontinencia por rebosamiento. El suministro de sangre a nivel de la médula, esto ya lo sabemos por neuroanatomía, tiene básicamente tres aportes, ¿no? Dos arterias posteriores espinales y una arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior inerva las dos terceras partes de la médula y las dos arterias espinales posteriores solamente un tercio posterior. ¿Dónde está el mayor flujo sanguíneo? Obviamente donde está la mayor actividad metabólica. Y esa está en núcleos o axones, es básicamente en los núcleos, ¿no? Ahí es donde se encuentra la mayor actividad metabólica de la mayoría de sus células, por eso es que tiene una mayor irrigación. ¿Cómo se manifiesta clínicamente entonces la lesión medular, doctores? ¿Cuándo vamos a sospechar de una lesión medular? Cuando hay signos motores y sensoriales de ambos miembros inferiores, ¿no? Que no van a involucrar cabeza o cara, ¿no? Porque si es así, estarán pensando más en una lesión central. Los déficits motores, ¿cómo se manifiestan? A través de debilidad, generalmente, y signos de vías largas, como la espasticidad, la hiperreflexia. Recuerden que hay aumento de la zona reflexógena y el Babinski positivo, ¿no? Porque finalmente esta respuesta está modulada a nivel de la médula y no a nivel del córtex cerebral, que debería de inhibir la presencia del Babinski. Con las lesiones medulares vamos a encontrar estas manifestaciones clínicas. Cuando la patología se encuentra localizada, vamos a encontrar las manifestaciones clínicas por debajo del nivel de la lesión medular, ¿no? Y ya por debajo de ese segmento medular que hemos denominado T12, T10, S1, S2, por debajo de ese nivel, vamos a encontrar manifestaciones motoras, debilidad, que no siempre es ausencia de movimiento. Por favor, recuerden de que en una lesión medular puede haber una preservación parcial. ¿Por qué, doctores? Justamente por la convergencia, porque muchas neuronas, por ejemplo, que una neurona que esté llegando, vamos a ir por ejemplo, nuestro amigo, hemisferio izquierdo, de CUSA, baja por la médula, y debe llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Digamos que es para L3. L1 ya, pero vamos a ver cadera. Si la sección está a nivel, la lesión medular está a nivel de L1, lo que puede ocurrir es, porque hay preservación parcial de la fuerza en algunos casos, porque también el segmento T12, como está preservado, todavía hay interneuronas, ¿no? Llegaban las neuronas a L1, pero por la convergencia habían algunos fascículos que todavía estaban preservados. La sección, a pesar de ser completa a nivel medular, todavía puede tener preservación parcial del movimiento. Y durante las fases agudas, en la inflamación o en el proceso inmediato a la lesión medular, justamente vamos a tener la presencia de
una parálisis completa, una flacidez absoluta, y luego se va a presentar en las siguientes semanas o meses una espasticidad. Entonces, al inicio vamos a tener afectación motora, afectación sensitiva, porque vamos a ver si es que hay una alteración de la porción motora anterior o sensitiva posterior de la médula espinal. Y lo mismo, por encima de este nivel está preservado y por debajo está afectado, pudiendo ser afectado de dos formas: ausencia de la sensibilidad, bueno, hasta por tres: ausencia de la sensibilidad, disminución de la sensibilidad o incremento de la percepción de los estímulos sensoriales. También un incremento de la percepción de los estímulos sensoriales que causan la presión suave, como pasar con un algodón, la presión puntiforme, como colocar un alfiler o un clip generalmente, puede también generar que la persona lo sienta mucho más fuerte, incluso percibir dolor. Esas alteraciones de la sensibilidad, que pueden ser nulas, aumentadas o disminuidas, también son manifestaciones de la afectación medular. Hay otros signos que pueden verse con el tiempo, como la atrofia, una debilidad flácida, la pérdida de reflejos, que van a estar específicamente relacionados al nivel de la sección medular. Ya, estos generalmente no son provocados en lesiones torácicas, ¿no? Sobre todo son cuando hay una atrofia, debilidad, flacidez, pérdida de reflejos. Generalmente las lesiones son o lumbares o cervicales. ¿Y cómo evaluamos? Entonces, ustedes van a tener acceso, es gratuito, a esta página que es de la Sociedad Americana de Injuria Espinal. La traducción es Asia, y siempre que vayan a encontrar algún artículo que refiera a lesiones medulares, van a encontrar la clasificación de Asia A, B, C, D, E. Y lo que describen lo vamos a hacer más adelante. Pero a través de Asia es cómo se debe de analizar o se debe de examinar con detalle la función motora y sensitiva de la médula espinal. Aquí en Asia no se valoran reflejos, ¿ya? Lo que se valora es básicamente la parte motora y la parte sensitiva. Hay unos reflejos que sí se valoran, pero no los reflejos miotendinosos. Em, También solicita hacia que valoremos la integridad de la médula sacra a través de la sensibilidad, la fuerza y los reflejos a nivel sacrococcígeos, ¿no? Esos son los mínimos detalles que te pide Asia. Entonces, alteré el orden. Asia debería ir más abajo. Entonces, estos tipos de lesiones medulares son los síndromes más comunes a nivel de medular. Los síndromes segmentarios, ¿no? Es decir, el corte total de la médula, lo que vemos comúnmente en los accidentes de tránsito, por ejemplo. Los síndromes posteriores, síndrome anteriores, síndromes de hemicordones, es decir, de lesiones solamente de un lado de la médula. El síndrome del cordón central. Hay motor puro, sensitivo puro, conomedular y el acaodequina. Como le he dicho, no, lo de caodequina es básicamente raíces. No vamos a llegar hasta ahí. El síndrome segmentario es cuando hay una lesión en la parte superior completa de la médula espinal. Entonces se lleva de encuentro tractos aferentes, eferentes, astas motoras, astas sensitivas. O sea, se lleva todo. Afectación de la parte simpática, parasimpática, lo que esté a ese nivel del segmento medular, por eso se llama síndrome segmentario, ¿no? Hay un cese de la función de las vías, como he dicho, ascendentes y descendentes. Se puede manifestar con la pérdida de la sensibilidad, la pérdida del movimiento por debajo de la lesión. Puede producirse también, en vez de parálisis, debilidad o disminución de la sensibilidad, ¿no?
Cuando es, por ejemplo, accidentes de tránsito lesiones con alta energía, como la caída desde unas escaleras o obreros que se caen desde andamios, puede ocurrir este primer suceso que les mencionaba hace un rato, ¿no? El shock espinal. Allí lo que van a encontrar ustedes en un paciente cuando, bueno, cuando están en emergencia, va a encontrar una parálisis flácida, ¿no? Inmediatamente cuando sucede la lesión, la noxa a nivel de la médula, la respuesta inmediata inicial es parálisis flácida, ¿no? Retención urinaria, entonces por favor no se olviden de estar canalizando su sonita Foley también. Y momentáneamente vas a tener pérdida de los reflejos, disminución o ausencia de los reflejos tendinosos infrarromboides. Entonces, una buena vía de exploración es conocer adecuadamente cómo obtener los reflejos miotendinosos. Y hay que saber en qué lugar hay que hacer el martilleo o la llamada también percusión, ¿no? O sea, hay que ubicarnos exactamente en qué lugar. Si ustedes tienen un paciente que acaba de tener un accidente, antes de movilizarlo pueden tratar de examinar reflejos, ¿no? Si están inconsciente o consciente, los reflejos están presentes porque no están modulados por el cerebro, sino a nivel medular. Ustedes pueden buscar la ausencia de reflejos, entonces les haría intuir en un síndrome segmentario, en el contexto de un paciente con una noxa a nivel cervical, ¿no? Por ejemplo. El aumento del tono y la espasticidad, la hiperreflexia van a venir días o semanas después, ¿no? Entonces, agudo, para evitar lesionar más, pueden tener esa vía, ¿no? Y ya, obviamente, realizan la protección cervical y medular, mediante los suministradores que existen. Un síndrome posterior, ¿qué es lo que debe afectar principalmente? Sensitivo o motor, básicamente sensitivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Afectación, cuando se presenta esto, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple, el tabes dorsalis. A ver, vamos a ver si están despiertos todavía. Guadalupe Vázquez. Guadalupe Vázquez. Absen. Golber Castillo. Golber Doctor, Castillo. mi compañero Golber Castillo y su grupo salió a Ah, hacer tenía rotación, prácticas. oh, ya entiendo. Ada Díaz. Mi compañera Ada también está en su grupo, doctor. Castillo Díaz. Pomalaza, no creo. Giselle Pomalaza. Doctor, buenas tardes. Hola, Giselle. Doctora, ¿quién causa tabes dorsalis? Doctor, no lo recuerdo. Ya. Debe ser porque no lo vemos muy frecuentemente, pero ha sido cosa de un capítulo de Dr. House, ¿eh? Para que tengan la referencia. Treponema pallidum, doctora. Es una complicación de la sífilis. También, por ejemplo, gracias a otra, en la taxa de Friedrich puede generarse por malformaciones vasculares, ¿no? Recuerden que hay una arteria espinal, perdón, dos arterias espinales posteriores también puede presentar malformaciones vasculares, tumores epidurales y extramedulares, ¿no? Generalmente, ¿dónde está el cuerpo vertebral? Es una zona que fácilmente puede irradiar metástasis, ¿no? Últimamente hemos visto en el hospital linfomas no Hodgkin que sí han generado lesiones, pero básicamente motoras, ¿no? En el síndrome de la médula dorsal es sensitivo y es por afectación de la irrigación. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Ataxia de la marcha, es decir, dificultad en la secuencia de la marcha, parestesias, porque es básicamente sensorial, y
puede generar también una debilidad a modo de flacidez con hiporreflexia cuando es una lesión aguda y crónica, ya cuando está establecida hipertonía e hiperreflexión muscular. Pueden presentarse respuestas plantares extensoras e incontinencia urinaria, ¿no? Porque recuerda que también tiene vías que van desde, que están ubicadas, ¿no? Recuerda, es sacra, lumbar, torácica y cervical. En un síndrome medular anterior, también conocido como síndrome de la arteria espinal anterior, porque hay una sola arteria espinal anterior, puede ser también causada por malformaciones arteriovenosas y que van a producir infartos a nivel de la médula espinal. Aquí también están presentes las hernias de disco intervertebral y las mielopatías por radiación. Si tienes el cuerpo vertebral delante y tienes el disco intervertebral que protruye, pues entonces puedes encontrar esta afectación. ¿Dónde vamos a encontrar frecuentemente? Que en hernias, pero a nivel que estén más arriba, ¿no? Más arriba de la lumbar podemos encontrar manifestaciones de este tipo. Y allí es cuando tienen que prestar atención cuando examinen a sus pacientes y por casualidad piden resonancia magnética y encuentran hernias a nivel torácico o cervical, siempre valoren esto. Si es que están afectados los tractos córtico-espinales, van a encontrar, como bajan del cerebro hacia la médula espinal, van a encontrar debilidad y cambios en los reflejos. Si lo que se afecta más bien son los tractos espinotalámicos, es decir, que van de la médula hacia el cerebro, va a encontrar pérdidas bilaterales de sensación de dolor y temperatura. Pero las sesiones táctiles van a estar preservadas. ¿Por qué las expresiones táctiles van a estar preservadas? Porque esas están yendo por aquí, no por aquí, ¿no? Aquí lo que está llevando es dolor y temperatura, y aquí lo propioceptivo, ¿no? Y la incontinencia urinaria puede estar presente generalmente en los síndromes posteriores. Acá tenemos unas imágenes referenciales, ¿no? Y es más o menos sigue la topografía de la irrigación de las arterias vertebrales, perdón, de las arterias espinales posteriores y de la arteria espinal anterior, más o menos de esa distribución. Cuando hablamos de lesiones de ese síndrome de cordón ventral o del cordón dorsal. Existe el hemicordón o Brown-Sequard, que básicamente se presenta con tumores, hernias, infartos, infecciones, lesiones por armas blancas, por ejemplo, que es lo que había pasado en este paciente que les comenté al inicio, ¿no? Va a involucrar a la columna en el tracto córtico-espinal y tracto espinotalámico de ese lado, ¿no? Recuerden que el tracto córtico-espinal y espinotalámico de ese lado van a estar afectados, ¿no? Entonces se afecta vía aferente y vía eferente. ¿Qué es lo que va a producir? Debilidad, básicamente por la pérdida de la percepción de la vibración del mismo lado y la pérdida de la percepción de dolor y temperatura del lado opuesto, porque el dolor y la temperatura se decusaban, ¿no? En cambio, lo sensorial está en el mismo lado, es ipsilateral. Puede haber afectación unilateral de las esferas autonómicas y como es solamente unilateral, generalmente no producen síntomas vesicales. Está preservado. Basta con que la mitad esté preservada de la vejiga para que funcione bien. Como les decía, la desmielinización por armas de fuego o armas blancas son los más comunes. Y el detalle, por ejemplo, con las personas con lesiones medulares por armas de fuego es que casi en un 100% tienen dolor. Y el dolor es bien difícil de tratar. Existe un síndrome muy poco frecuente que es el del cordón central y que está presente cuando ocurren, por ejemplo, lesiones de crecimiento lento como la siringomielia o los tumores intramedulares, ¿no? Que son afectaciones bastante infrecuentes. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí?
por la distribución de los tractos y como acá hay afectación también de las astas anteriores y pudiendo afectarse a las posteriores, las manifestaciones clínicas van a ser variables, pero en líneas generales se invade la cara medial de los tractos córtico-espinales y ¿dónde está mi puntero? Se invade la cara medial de los tractos córtico-espinales y la materia gris del asta anterior, ¿no? Entonces, lo que vas a encontrar son afectaciones motoras. Consecuentemente, pérdida del reflejo tendinoso a nivel de la lesión. Generalmente no hay síntomas a nivel de la vejiga. Y unas características por esta distribución de la lesión es que generalmente la debilidad va a ser mayor en brazos que en piernas, ¿no? Si encontraste una lesión, por ejemplo, una siringomiela a nivel de medular, C7, C8 vas a encontrar debilidad a nivel de las manos, pero la fuerza en las piernas va a estar preservada. Entonces, ¿pero por qué puede estar preservada? Supone que hay una lesión medular. Entonces debe ser una lesión del cordón central, porque la afectación es básicamente de lo que está más hacia el centro, y hacia el centro más están las motoneuronas que van a encargarse del movimiento de la región cervical, luego está la torácica, luego la lumbar y finalmente la sacra, ¿no? Si está afectado el centro, eso es lo que se manifiesta. Por eso es que un síndrome de cordón central más afecta la movilidad de brazos y menos de piernas. La afectación de la sensación de dolor y a temperatura generalmente está en uno o en varios dermatomas adyacentes al sitio de la lesión medular, pero hay una preservación de lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Entonces, la parte sensitiva es como si un segmento estuviera afectado. Entonces, cuando veas afectaciones de ese tipo y no es periférico, como por ejemplo una neuropatía posherpética, porque tienes ahí una razón del dolor, entonces puedes ir pensando y evaluar la fuerza, porque pudieras estar frente a una lesión medular que se cataloga como síndrome de cordón central. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las personas con lesiones medulares? Sobre todo cuando tienen afectación motor completa, un año después de la lesión, que es el tiempo estándar que esperamos para definir realmente ya cuál va a ser digamos, la condición de la persona. Si es que tuviéramos el dogma de que esto es irreparable, lo cual ya saben de que no quiero que se quiten ese mensaje, pero la mayoría de artículos científicos y de publicaciones en libros van a hablar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la persona después de un año de la lesión medular? Cuanto más alta sea la lesión medular, va a tener un mayor grado de dependencia. Miren, una lesión a nivel cervical alto, pues C1, C4, si es que no lo ha matado, porque generalmente se mueren, va a ser muy dependiente en la alimentación, el aseo, el ponerse la ropa de la parte superior, el vestido de la parte inferior, ducharse, la movilidad en la cama, que es rotar, sentarse, por ejemplo, hacer transferencias, que es pasar de la cama a la silla, de la silla a caminar. El uso de silla de ruedas, por ejemplo, puede ser independiente en sillas automáticas, pero dependiente en silla de ruedas manuales. Y el manejar, por ejemplo, es improbable, ¿no? No se puede. Ya por debajo de ese 4 cambia la perspectiva, ¿no? Pudiendo, como hay una afectación motora, estamos hablando de motor completo, que es el peor de los casos. Por ejemplo, la alimentación puede ser independiente con adaptaciones, ¿no? Se le colocan cucharas especialmente adaptadas a nivel de las manos y como puede levantar un poco el hombro y flexionar parcialmente el codo, entonces en teoría pudiera alimentarse con adaptaciones, ¿no? Si es más abajo la lesión, es independiente, ¿no? No tiene afectación
en la alimentación. Entonces podemos ir viendo cuáles son las expectativas de esta persona, ¿no? Que por lo menos pudiera alimentarse si la lesión es baja. Cuanto más alta, arriba de ese 5, esta persona va a tener problemas para la alimentación. Por ejemplo, para lo que es el aseo, como necesitas fuerza a nivel de pulgares, a nivel de índice, un poco más de actividad motora fina, cuando la lesión está de C8 para abajo, va a ser independiente por lo menos para el aseo, ¿no? Arriba de C8, de C7 a C1, va a tener independencia con adaptaciones, ¿ya? C5 va a necesitar asistencia y además adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, las transferencias, que es pasar, como les decía, de la cama a la silla, en una persona que tiene afectación de C7 y hacia abajo va a poder ser independiente. C6 va a poder trasladarse cuando la superficie está al mismo nivel, ¿no? Entonces ya vamos pensando que si queremos que la persona pase a silla de ruedas, no va a poder hacerlo por sí solo, usando, por ejemplo, si es que la cama es muy alta, porque ninguna silla de ruedas se puede modular la altura, ¿no? Que tú tengas silla de ruedas en una altura promedio de, no sé, 50 centímetros, y más arriba de eso no vas a poder elevarlo. No, no es como tu silla ergonómica tipo gamer que estás usando ahorita, ¿no? Esa sí puede modular la altura, la silla de ruedas no se puede modular. Entonces, para que una persona con lesión C6 pueda pasar de su cama a la silla de ruedas o al baño adaptado que tiene una silla al costado de la cama, necesitaría una tabla de transferencia que sirve como un puentecito para que pueda pasarse solo a la silla de ruedas, ¿no? Y muchas sillas de ruedas, por ejemplo, para personas con lesiones molares, tienen la posibilidad de tener desmontables ciertas partes como los apoyabrazos para que puedan hacer más fácil la adaptación. La silla de ruedas, por ejemplo, lo puede manejar en forma independiente cuando la lesión es de C8 para abajo. Y C7 para arriba necesitaría, por ejemplo, sillas automáticas, eléctricas, o necesitaría apoyo en el caso de C7 cuando la superficie es inestable, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, estos son estándares, por lo menos para Estados Unidos, que las personas de S5 a niveles inferiores pueden manejar con carros adaptados. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque tienes un paciente en Perú que que tiene una lesión medular y que desea seguir manejando, puede hacerlo. Pero necesitaría dos cosas: un certificado de discapacidad para poder exportar su carrito desde Estados Unidos adaptado a sus necesidades, y para que en la licencia de conducir pueda ir esa recomendación. Entonces, como médico siempre te van a preguntar, doctor, ¿y puedo manejar mi vehículo? ¿Puedo o no puedo? Entonces hay que tener esas referencias, ¿no? Cuando las lesiones son inferiores, generalmente lo que se ve es cómo está la función intestinal y vesical. Si es que hay afectación sacra, vamos a tener afectaciones. Pero generalmente las afectaciones medulares que están por debajo de T2, después de un proceso de rehabilitación, son independientes. Hay independencia en todos los casos para actividades de vida diaria, para lo que es la parte vesical, la parte intestinal, porque ya se les enseña a los pacientes a canalizarse su propia vía, a cambiarse los pañales, antes de que empiece el rebosamiento, por ejemplo, si hay una vejiga neurogénica, a través de las sensaciones colaterales, ¿no? Cuando ustedes están conteniendo la orina por mucho tiempo, empiezan a sentir como que un hormigueo a nivel de las mejillas, a nivel de las orejas, o viene con un pequeño escalofrío. Esas son sensaciones colaterales y que en personas con lesiones medulares que han perdido la sensibilidad y no perciben el llenado de la vejiga, esto les indica que deben de impulsar el vaciamiento de la vejiga, que puede ser con aumento de la presión abdominal, por ejemplo, pujando, o a través de la estimulación de la canalización, ¿no? Del autocanalizador, colocando sus propias ondas. O sea, son formas de inducir a la persona para que pueda realizar y ser independiente. Y como tiene preservado los segmentos superiores, la parte motora y sensitiva de las manos está muy bien. Decía de Asia, ¿no? Asia te propone justamente una metodología para evaluar la lesión medular y para calificarla, para colocar esa lesión medular dentro de un grupo específico. Y como les había mencionado,
cuando lean sobre lesiones medulares, siempre van a tener la particularidad de que hablan de hacia A, hacia B, hacia C, hacia D y hacia E. A, B, C, D, E. Esta es la ficha que todo paciente con lesionado medular debería tener rellenada. Con los datos del paciente, la hora del examen, quién ha examinado, obviamente la firma, ¿no? Y sigue un proceso. Entonces, ¿qué te dice Asia? Primero, tienes que conocer que hay formas de graduar. En estos espacios, en estos casilleros, se va a colocar la valoración sensitiva de todos los dermatomas, desde C2 hasta S4, S5. Y la parte motora no se hace de todos los segmentos, porque por ejemplo aquí es torácico, saben de que es la parte respiratoria. Entonces es difícil valorar cada segmento, pero hay, a pesar de que por el concepto de convergidad, por la convergencia y la divergencia de las neuronas y su interrelación en la médula, no es específico y exclusivo ese 5, pero tiene mayor participación. Entonces, cuando valoramos la fuerza de flexores del codo, vamos a valorar el nivel C5, los extensores de muñeca C6, extensores de codo C7, flexores de dedos de la mano C8 y abductores de meñique T1. De ahí nos saltamos hasta la zona lumbar. Para la flexión de cadera valoramos L2, flexores de rodilla L3, dorsiflexores de tobillo L4, extensores de dedo gordo del pie L5 y los plantiflexores del tobillo S1. Entonces vamos a valorar la parte sensorial y la parte motora. ¿Qué nota le vamos a colocar? Igual que la escala de valoración de la fuerza, actualmente acá no existe el 4 más, el 4 menos, el 3 más, el 3 menos. Es básicamente así, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 cuando no hay ningún tipo de movimiento. 1 cuando hay una contracción visible o palpable. 2 cuando se completa, cuando hay rango de movimiento, si es que eliminamos la gravedad. Hay ciertas técnicas para valorar la fuerza inhibiendo la gravedad, que básicamente es sosteniendo la extremidad que se va a mover. 3 le vamos a colocar si es que se completa el movimiento contra la gravedad, pero ojo, sin resistencia. 4 cuando hay movimiento completo contra una resistencia moderada. Y 5 si es que hay un movimiento completo contra una resistencia total. Hay veces en las que no es examinable la función motora, por ejemplo, cuando el paciente está inmovilizado, cuando tiene un dolor intenso porque se ha afectado la asta posterior, qué sé yo. Si hay amputación, como vas a valorar la fuerza, es imposible. O cuando hay contracturas, en más del 50% del rango de movimiento. En esos casos se pone no examinable. ¿Ya? Lo sensitivo se valora de la siguiente forma. 2 es el puntaje que se da cuando la sensibilidad está conservada o es intacta. 1 si es que está alterada. Puede ser disminuida, deficiente o existe la hipersensibilidad. 0 si es que no siente nada. Entonces, las lesiones medulares no siempre dan ausencia de sensibilidad. Puede estar disminuida, deficiente, por ejemplo, le aplicas una presión suave y siente muy fuerte, o le estimulas con algodón y siente que es una punta, o al revés. Eso es deficiente. Ya. No examinable por la misma razón, ¿no? Un amputado no le hace examinar, pues, la porción que está amputada, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de la valoración? Primero, vas a determinar el nivel sensitivo. ¿Y esto cómo se realiza en Asia? Vas a examinar dermatoma por dermatoma y donde sea normal, colocas 2. Como acá, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta L2 que encontramos 2. Y luego a nivel de L3 vemos una afectación, ¿no? Esto no te dice si está aumentado o disminuido, simplemente que está afectado. Y 0 es que no hay ninguna sensibilidad. Luego de que has determinado el nivel, has hecho la valoración, dices, ¿cuál es el nivel sensitivo? El nivel sensitivo es el del hematoma intacto más caudal para la sensación de pinchazo fino, para la sensación de pinchazo o del tacto fino, que es básicamente la presión con un algodón.
¿ya? El pinchazo lo hacemos con un clip. Agarras un clip, lo estiras, le sacas una puntita y con eso se hace la valoración. Entonces, aquí, ¿dónde estaría el nivel sensitivo? Pues a nivel de flexores de cadera en el, bueno, aquí a nivel del E2, ¿no? Porque es el último que está intacto, el más distal. Intacto, 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 atípico. Entonces te quedas en el que está normal. Este es el nivel sensitivo. El nivel motor lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vas a usar la valoración de 0 a 5 que ya habíamos establecido y a partir de aquí te pones a buscar el nivel motor que está definido como el músculo más bajo que tiene al menos un grado de 3. ¿Cuál tiene grado de 3 aquí, por ejemplo? L3, ¿no? Arriba está en L4. Siempre y cuando las funciones de los músculos claves de los segmentos superiores estén intactos. Entonces, los segmentos superiores pueden tener una afectación parcial, por ejemplo, ¿no? Estás valorando los segmentos medulares con 5 y aquí aparece 4. Y luego aparece 3. ¿Dónde estará el nivel sensitivo? Pero el nivel motor, aquí, a nivel de 3. El nivel sensorial, aquí, a nivel de L2. ¿Se entendió? Entonces, lo sensitivo es donde está preservado. Y lo motor es donde tiene al menos 3. Si tiene 4 no lo consideras. Pero si tiene 3, de ahí para abajo, ten en consideración porque ese es el nivel motor. Eso te dice Asia. Hay un nivel sensitivo y un nivel motor. Recuerda que la médula tiene esas dos funciones. Luego de que has determinado el nivel sensitivo y el nivel motor, valora el nivel neurológico de la lesión medular. ¿Y qué es lo que se refiere? Básicamente a la combinación de los dos anteriores. Donde se encuentra preservado la parte sensitiva y además la fuerza está en un nivel que pueda vencer lo antigravitatorio. Es decir, tu lesión estaba acá, el nivel motor, a nivel de L3. Pero ¿dónde encuentras fuerza mayor a 3 y con preservación del nivel sensitivo? En L2, ¿no? En este paciente, L2 está preservado. Si el nivel sensitivo, por ejemplo, sería por acá, a nivel de C7, entonces valoraríamos que el nivel neurológico se encuentra en C7, porque está preservada la fuerza de los músculos antigravitatorios y también preservada la sensibilidad, porque puede ser que arriba esté afectado solamente la parte posterior y más abajo está afectada la parte sensitiva y motora, pero el nivel neurológico es la parte más proximal, ¿ya? Simplemente hasta ahí te dices que es, hasta ahí solamente dices nivel sensitivo, nivel motor y nivel neurológico. ¿Ya? La combinación de las dos anteriores. El más proximal, ahí está. Porque esto era L2 sensitivo, L3 motor. Consecuentemente, nivel neurológico, L2. Y después te dice hacia, ¿sabes qué, doctor? Valora si la lesión es completa o incompleta. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Evaluando la contracción anal voluntaria, contracción anal voluntaria de una persona y la percepción de la sensibilidad S4, S5 y la presión anal profunda. Y eso solamente se puede valorar la presión anal profunda a través del tacto rectal. Observamos en el paciente si existe una contracción anal voluntaria y si existe sensibilidad preservada. Si es que en este caso, por ejemplo, no hay contracción anal voluntaria, no hay presión anal profunda y no hay sensibilidad, se cumplen los criterios. No hay contracción anal, 0 en S4, S5 y negativo a la presión anal profunda. Entonces, si se dan esas tres condiciones, estamos frente a una lesión completa. Si alguna de ellas está alterada, por ejemplo, S4, S5 en 1, ya sería incompleta. O la presión ana profunda es, sí percibe de presión ana profunda, ok, entonces la persona tiene una lesión incompleta. Aquí estamos valorando el nivel sacro. ¿Y por qué? Porque es la parte más profunda de la médula. Entonces, la topografía medular, el conocimiento de la topografía medular te permite saber si la lesión es completa o incompleta. Hasta aquí, hasta el nivel neurológico, hemos valorado hasta anterior, hasta posteriores. A nivel sacro, como es lo más profundo, y evaluamos cómo está la parte central, ¿no?
Entonces, de esa forma Asia te dice si la lesión es completa o incompleta. Y luego te dice, doctor, clasifique A, B, C, D o E. Si la lesión es completa, estás frente a un Asia A. No hay médula. Has cortado la médula. Genial. Esa es una lesión completa, es un Asia A. Se dice así. Lesión medular, nivel neurológico, L2 hacia A. Entonces, ustedes ya saben, cuando lean eso, es ya, entonces tiene afectación motora, sensitiva, y no hay, ha cumplido con los criterios de que no hay presión anal profunda, no hay sensibilidad y no hay contracción voluntaria del esfínter anal. Te vas hacia tu topografía medular, entonces sí es una lesión que ha afectado todo, ¿no? Ya, es diferente el médico que conoce esa clasificación al médico que simplemente dice paraplejía, ¿no? Entonces, si no ocurre eso, si la lesión no es completa, entonces estaríamos frente a una de varias condiciones. Perdón, antes. En Asia B, no hay contracción anal voluntaria o función motora de esfínteres por debajo del nivel de los cualquier lados, pero la sensibilidad está incompleta. En Asia B está afectado lo motor, pero lo sensitivo está parcialmente preservado. ¿Ya? Eso diferencia hacia A de hacia B. Hay una afectación motora completa, o sea, no hay duda de que el problema es motor, pero parcialmente está preservada la parte de la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que encontraremos aquí? A nivel de S1, puede estar 1, S4, S5, puede aparecer también un 1 nuevamente. Entonces, entonces quiere decir que es sensible en la parte de las astas posteriores, están parcialmente preservadas. Está explicándote eso. Y luego, ¿qué ocurre si es que están preservados parcialmente la fuerza de los grupos musculares que están debajo, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos dicho que la lesión, vamos a imaginar que sí hay presión anal voluntaria, que sí hay, bueno, acá, vamos a imaginar que sí hay presión anal voluntaria, que sí hay presión anal profunda, que está parcialmente preservada. Entonces, ¿qué te dice? Que la parte motor y sensitiva está parcialmente preservada. Ok, entonces, ¿qué ocurre en adelante? ¿Cómo valoramos a esta persona? Vamos a ver si por debajo del nivel neurológico, este es el nivel neurológico, ¿no es cierto? Por debajo. Más de la mitad de los músculos claves por debajo se encuentran a un nivel de 3 o mejor, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que la sensibilidad estaría en 2 aquí, en 2 aquí y en 1 entre 10, ¿no? Su nivel neurológico estaría acá. Entonces, aquí te pide valorar cómo está la fuerza por debajo del nivel neurológico, independientemente bueno, sobre todo cuando hay preservación de la parte motora y sensitiva aquí, en esta parte de la valoración. Entonces, si más de la mitad de estos músculos tienen preservación en grado 3 o mejor, entonces estamos hablando en un Asia D. Si no, si son menos, entonces en otra C, por ejemplo, ya. Si ponemos aquí el nivel entre 9, ¿ok? Si ese fuera el nivel neurológico y tendríamos preservación de la contracción anual y de la presión anal profunda y parcial de la sensitiva, por ejemplo, S4, S5, contamos, ¿no? Acá tenemos 1, 2 y tenemos 1, 2, 3. Aquí hay 2 que están preservados y 3. En este caso particular, la preservación está en menos de la mitad. Entonces hablamos de un Asia C. ¿Se entendió? Si es que por debajo del nivel neurológico encuentras preservado más de la mitad de la fuerza
en 3 o 3, 4 o 5, estás frente a un Asia C. Sí, voy a cambiar de color. Si el nivel neurológico lo colocamos aquí, ¿qué pasaría? A ver. Y, por ejemplo, aquí sería 3, aquí sería 3, y aquí sería 3, y aquí sería 2. Más de la mitad están preservados, ¿no es cierto? Entonces, sería un Asia D. Entonces, lo que buscamos es, si por debajo del nivel neurológico tienes más de la mitad de los músculos que pueden vencer la gravedad, tienes un Asia D. Si tienes menos de la mitad, estás en un Asia C, un peor, ¿no? A es peor, B es un poquito mejor, C es un poquito mejor, D es mucho mejor. Si está preservado completamente todo, entonces estás en un Asia E. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Muchas veces, antes del proceso de rehabilitación y durante el shock medular, pueden encontrarse en Asia A, Asia B. Y a medida que pasan los meses, podemos en la siguiente evaluación encontrar C o D. Y a veces es importante predecir eso, ¿no? Un paciente con Asia D, a pesar de tener un nivel neurológico alto, va a tener una buena independencia funcional. Si es Asia A, ya los niveles altos van siendo de peor pronóstico que los niveles más bajos. Para eso sirve Asia. Se pueden valorar no solamente, por ejemplo, con la flexión del codo C5, sino también puedes usar flexo, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa del hombro, o supinación del codo alternativamente, ¿no? Si quieres verificar si es que la valoración que has hecho es correcta, ¿no? Cuando hay dudas a la hora de colocar Asia, se usan estos movimientos no claves, ¿no? Que te permiten justamente hacer la disquisición. Y esto de evaluación sensitiva y la evaluación motora va a ser parte del proceso que vamos a desarrollar en las prácticas. Y entonces les voy a pasar en un ratito el PDF de evaluación sensitiva y la parte motora, ¿ya? Pero tienen que conocer que hay puntos claves para identificar los dermatomas. No puedes identificar en todo el dermatoma, pero buscamos estos puntos claves. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación sensitiva? Ya qué pena de que no podamos hacer prácticas presenciales, pero agarramos, por ejemplo, para la parte de punción con el clip, hacemos presión suave que no cause dolor sobre la mejilla. Hacemos una presión y luego hacemos tratamos de hacer la misma presión en este punto. Más o menos a 1 centímetro lateral a la protuberancia occipital en la base del cráneo. Haces presión aquí en la mejilla y luego haces presión aquí. Señor, ¿siente lo mismo? ¿Siente más? ¿Siente menos o no siente nada? Tiene que ser muy específico el paciente cuando tú le indicas, señor, ¿siente lo mismo? ¿O sientes diferente? ¿O no sientes nada? Le explicas antes de que la diferencia puede ser que lo sienta más fuerte o lo sienta más suavecito. O una sensación atípica como una descarga eléctrica, o dolor, o adormecimiento, ¿no? O sea, pues cualquier alteración de la sensibilidad que sea diferente a la zona de la mejilla es lo que se valora aquí. C3 lo vamos a valorar en la fosa supraclavicular en la línea media, siempre es en la línea media clavicular. C4 sobre la articulación acromiclavicular. C5 es a nivel de la flexura del codo, en la cara radial, creo que está en la imagen siguiente. C6, C7 y C8 van a estar sobre la superficie de la falange proximal de el pulgar, del dedo medio y del meñique, ¿ya? Allí se hace la presión. Hace presión aquí en la carita, en la mejilla y luego a nivel de C2. Otra vez, presión en la mejilla y a nivel de C3. Tiene que ser a este lado. Primero iniciamos por un lado, terminamos todo el lado derecho del cuerpo, luego vamos al lado izquierdo, todo el lado izquierdo. Después demora bastante. Les decía C5, C6, ya habíamos dicho C6, C7,
C8, C6, C7, C8 es en la mano. T1 se valora aquí en la fosa antecubital, encima justo del epicóndilo del húmero. T2 lo valoramos en el ápex de la axila. Y luego vamos a agarrar toda la región torácica, ¿no? T3 a nivel del tercer espacio intercostal, T4 a nivel del cuarto, T5 a nivel del quinto espacio intercostal, también T6. Y luego hasta T6, ¿no? Que es básicamente la altura de la apófisis sifoides. Luego, para valorar a T10 hacemos esto. Agarramos una línea. Y a nivel del ombligo, en la línea medio clavicular, vamos a valorar el nivel sensitivo T10. A la mitad de esa línea valoramos T8 y lo dividimos en cuartos, ¿no? La cuarta parte de la línea de la apófisis y el ombligo, T7. La mitad, T8. Los 3/4, T9. Luego pasamos a T11, que está aquí. Hacemos una línea entre el ombligo y el ligamento inguinal. A la mitad se encuentra T11. T12 en la línea media a nivel del ligamento inguinal, ¿no? Esas son referencias anatómicas básicas. Luego casi lo mismo para la zona lumbar. Colocamos una línea imaginaria entre el cóndilo femoral de la rodilla, la zona medial, y aquí dijimos que era T12. Aquí en lo que le había mencionado, en el cóndilo femoral es L3. A la mitad de esa línea está L2 y a la mitad entre T12 y L2 está L1. Entonces, estas son las secuencias con las que hablamos. Nos vamos de T12 a L3, agarramos una línea media, L2 y entre L2 y T12 L1. No, la forma más rápida de poder valorarlo. De ahí nos saltamos hasta L4 que está en el malleolo medial. L5 al nivel del tercer metatarsiano. Para S1 nos vamos a la parte posterior en la cara lateral del calcáneo. Y S2 a nivel de la fosa poplitea. S3, S4 y S5 necesita la evaluación a nivel del perineo. Justamente S3 vamos a poder valorarlo a nivel de la tuberosidad isquiática. Y S4 y S5 alrededor del esfínter anal, no dentro, alrededor, en la periferia del esfínter anal, generalmente a 1 centímetro. Allí podemos valorar S4 y S5. Entonces, esos son los puntos claves donde examinamos. Examinamos primero la presión suave con hisopo, después la presión a través de un objeto puntiagudo, con les he dicho clip, que es lo que usamos en los entrenamientos. ¿Sí? Igual, comparas la carita con esta zona. No siempre vas a poder comparar con la cara, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el examen? Por ejemplo, si ya has identificado que los niveles C3, T2, todo esto está intacto, entonces comparas, ¿no? Por ejemplo, T4 con T8, te agarras T4 con T9, T4 con T10. Está intacto, entonces te pasas T8, lo comparas con T12. Porque no siempre vas a colocar en la carita, porque se pierde la sensibilidad ante el estímulo. Y lo mismo aquí, ¿no? Si has visto que está preservado en las porciones superiores, T2, L1, L2, comparas L3 con L1, L3 con T12 hasta que encuentras una alteración de la sensibilidad. Igual aquí no puedes comparar, por ejemplo, S2 con S3, no le vas a colocar en la cara y luego alrededor de la no. Ningún paciente se le va a hacer muy higiénico que haga esa maniobra, ¿no? Comparar los segmentos preservados con el segmento que estás examinando posteriormente. Y la evaluación motora sí necesita un entrenamiento un poquito más avanzado, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de 5, para poderle darle la puntuación de 5 puntos, lo que te pide Asia en su esquema es que el paciente tiene que estar en decúbito, el hombro tiene que estar en una rotación neutra, no debe estar abducida, aducida, ni rotación interna, ni rotación externa.
el codo tiene que estar flexionado 90 grados. Entonces, de esa forma que se busca evaluar solamente al bíceps braquial y al músculo braquial. Y el examinador tiene que sujetar a la persona desde la muñeca y decirle, a ver, yo voy a intentar mover tu brazo y no me dejes, ¿ya? Entonces, lo que haces es aplicar una fuerza contraria a la flexión del codo, ¿no? El bíceps braquial hace flexión, entonces tú haces una fuerza en dirección contraria, pero tienes que asegurarte de no generar rotación externa ni rotación interna, solamente extensión del codo. Si la persona logra mantener esta posición, a pesar de que tú hagas una tracción muy intensa, le das un puntaje de 5. Si logra mantener la posición ante una tracción moderada, le pondrás un puntaje de 4. Si no logra, entonces vas a bajar un poquito el nivel. Entonces recuerda que 4 era ante una flexión máxima, perdón, 5 máxima, 4 moderada. En 3, el paciente debería de vencer la gravedad. Entonces ya no le aplicas fuerza. Y lo que haces es colocar al paciente en extensión de codo, sujetas un poco la muñeca por detrás, en la cara posterior de la muñeca, y le pides, señor, doble el codo y llévese la mano a la nariz. Entonces debería de lograr la flexión del codo. Si logra, o sea, por ejemplo, si tú le traccionas y él, por más que le apliques una fuerza leve, la persona no logra ganarte en fuerza, entonces vamos a ver si puede contra la gravedad. Aquí lo enfrenta solo la gravedad. Si logra el movimiento, pero no logra ganarte en resistencia, le das un puntaje de 3. Entonces la forma en la que Asia te dice que debes de valorar el movimiento para el nivel motor C5. Y si ni siquiera logra vencer la gravedad, entonces hay que eliminar la gravedad. ¿Qué es lo que hacemos? Flexionamos, colocamos al hombro en una rotación interna, rotas internamente tu hombro, por eso es importante el conocimiento de los rangos de movimiento y los movimientos corporales. Y colocas al antebrazo en una posición neutra, ni supinada ni pronada, ¿ya? Porque si supinas, vas a evaluar no al bíceps braquial ni al braquial, sino al braquiorradial. Ya cambias el músculo que estás evaluando. Por eso es que Asia te dice, puedes hacer muy preciso en la posición del hombro, del codo o lo que estés examinando. Y además te pide de que coloques al codo en una flexión de 30 grados. Entonces, eh, debes de haber flexionado lo suficiente el hombro para permitir el deslizamiento de la mano. Mira, allí estás anulando la fuerza de la gravedad. Y estás deslizando, si la persona logra flexionar el codo, igual no le dice, sabe qué señor, doble su codo y lleve su mano hacia su nariz. Entonces, si la persona logra hacer ese movimiento, estaríamos poniendo un puntaje de 2. En la misma posición, si no logra completar el movimiento, si apenas hay contracción, le pondrás el puntaje de 1. Si no hay ningún tipo de movimiento, si no palpas ninguna contracción, le ponemos el puntaje de 0. De esa forma se valora Asia, ¿ya? Lo demás lo voy a dejar para que lo estudien. Igual es la misma metodología para flexión de codo, para la extensión de la muñeca, para el extensor de los dedos, a nivel de miembros inferiores. Ahí te voy a poner más abajo. Aquí está. También para flexores de cadera hay una posición en la cual se le pide al paciente que haga fuerza y no le permitamos mover. No deja que le mueva, señor, que es donde valoramos las fuerzas máximas, ¿no? Igual para el dorsiflexores de tobillo, por ejemplo. Pues está bien descrito cómo es que se valora cada uno de los niveles motores. ¿Ya? Vamos a descartar los cambios que hemos hecho. Ahora voy a quitar esto y entonces el trabajo para la parte práctica va a ser lo siguiente. Ahorita tengo que poner Jocelyn.
Jocelyn, te estoy pasando por WhatsApp los PDF de evaluación sensitiva y evaluación motora. Ya. Ustedes tienen grupos de 10 personas. Entonces, la parte sensitiva la tienen que saber todos. O sea, van a estudiar en qué puntos es, ¿ya? Dónde se ubica cada uno de las zonas en las cuales se estudia el nivel sensitivo. Los puntos claves, así se llaman, key points. Los puntos claves sensitivos. Y la parte motora, como son 10 secciones las que se evalúan, cada alumno va a hacer la... bueno, cada alumno va a hacer la traducción para que sus amigos lo pudieran entender, ¿ya? Más que, bueno, hacer la traducción es aprenderlo. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1, Paul Anglas hará flexión de codo, John Antisana hará extensor de muñeca, Denise Arias hará extensor de codo, Yesenia Barrera hará flexores largos de los dedos y así sucesivamente. Entonces ustedes se van a distribuir, como son 10 niveles motores que se evalúan, cada uno de ustedes va a tener la tarea de aprender cómo se evalúa el nivel motor respectivo. Y en la práctica vamos a vamos a hacer unos casos en los cuales vamos a evaluar justamente ese nivel y determinar el nivel motor y el tipo de lesión hacia que tienen los casos clínicos que les voy a presentar. ¿Ok? Entonces ustedes se distribuyen, es en el orden relativo que les han dado. Hay grupos de 11, entonces en el grupo de 11, pues las dos últimas personas van a hacer el mismo nivel motor, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene 11? El grupo 5 y el grupo 4. Entonces en el grupo 5, Lincoln Yachi y Lina Serpa harán el último, ¿no? Que viene a ser, o si quieren el primero, ustedes deciden. Los flexores plantares del tobillo, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo deciden. Pero distribúyanse para que cada uno de sus compañeros tenga a bien entender y comprender cómo se evalúa cada nivel motor. ¿Ok? El día de mañana yo tengo reunión de la comisión de invalidez durante toda la mañana y en la tarde tengo procedimiento. Entonces, por mañana no vamos a poder hacer las prácticas. Empezamos desde el día lunes con los grupos de lesiones medular para valorar justamente esta parte de la lesión medular, para darle chance también, porque si no, los grupos de mañana no les alcanzará tiempo para poder estudiar esto, que es importante que lo aprendan. Entonces, el día lunes nos vamos a ver con el grupo que corresponde para ver este tema de la lesión medular. ¿Alguna pregunta? Al parecer ninguna pregunta, doctor. A ver, déjame ver una última cosita aquí. Ok, 60 han respondido la encuesta. Listo. Muy notores, entonces nos vemos virtualmente a partir